estamos en Monte Casa de Arte para hacer la tercera, ¿no? Sí, tercera entrevista acá, estas entrevistas que hacemos en Domingo 7. Vamos a hablar un poquito hoy con Vanessa Juárez, es doctora en arqueología, jujeña, carmense, y es parte de un instituto que depende de CONICET, de la Universidad Nacional de Jujuy, de la provincia, de la Universidad Nacional de Tucumán y también de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que se llama INDIA, Instituto de Datación y Arqueometría. Me lo aprendí bien. Muy bien. ¿Cómo andás, Vanessa? Bien, gracias, muy bien. Muchas gracias por el espacio, Ari, por convocarnos siempre para contar, bueno, en qué andamos. ¿En qué andan? Primero, ¿sabes qué? Antes de hablar de tu super proyecto, me gustaría, bueno, estamos en un momento en que se pone en duda la ciencia, el valor de la ciencia, el valor del conocimiento y yo pensaba, bueno, me gustaría eso, empezar con que nos cuentes cómo nació tu vocación, cómo supiste que tenías ganas de hacer arqueología. Qué pregunta tan compleja porque es remontarse a tantas cosas que uno pasa Ujú. por la niñez, la gran mayoría de las personas, ¿no? Que te marcan, que la suma de esos hechos, esas vivencias van marcando un camino que, bueno, en esta ocasión desembocaron en lo que es la arqueología. A mí siempre me gustó, bueno, estudiar historia, Ujú. siempre fui a estudiar muchas cosas. Al día de hoy quiero seguir estudiando muchas cosas. Muy preguntona también, de la cotidianeidad. Ujú. Un vínculo muy fuerte con mi familia materna especialmente. Una familia muy vinculada con el trabajo rural, Claro. también una familia tradicional de la zona, muy dedicada al trabajo con el tabaco en Sí. esta zona, que también es la capital provincial del tabaco. Entonces esa ruralidad, ese campo, esa respirar la tierra, siempre estuvo en mi vida Ujú. cotidiana de muy chiquita. Y después, bueno, cuando las pocas ocasiones en que mi familia pudo decir vamos a vacacionar un ratito, porque no era muy común en No, casa, claro. Ujú. no era moneda corriente que todos los veranos o las vacaciones de invierno vamos a vacacionar. De las pocas veces que sucedió, nos fuimos a la quebrada Humahuaca. Y ahí en Tilcara, con el emblemático Pucará de Tilcara, tan hermoso, tan mágico, creo que me interpeló mucho ver lo que había allí Ujú. enunciado. Y en parte percibí que lo que había enunciado en esa época, bueno, yo tenía 8 o 9 años, hablaba de un pueblo que ya no está. Claro. Y a mí me quedó haciendo ruido eso de que Ujú. implícitamente, ¿no? Estaba así dando Ese mundo cuenta, que no está. ese mundo que no está y que acá estamos recordando. Mm. Y yo me veía identificada con muchas cosas que siguen viviendo, que yo las seguía mamando a esa altura de mi vida, que estaban muy presentes, mi abuela quiaqueña, Mm. mi abuelo paterno, de orígenes bolivianos también, con un papá boliviano y una mamá, bueno, lugareña. eh, y bueno, la verdad que me fui preguntando acerca de dónde venían todas esas costumbres que algunos discursos las daban por pasadas Claro. cuando yo las seguía experimentando en ese presente. Ujú. Así que bueno, después cuando fui creciendo hablaban del turismo, de viajar, y bueno, había que definir a cierta edad, a los 17 años, había que definir, bueno, ¿qué vas a hacer ahora? Tuve el enorme privilegio de que me pregunten qué quería hacer Mm. y sentir la libertad de poder decidir qué quería hacer y dónde, cosa que no era nada menor. Estamos hablando del 2007. Y yo vi unos libros que pedí prestado para ver qué diversidad de carreras había disponibles y vi arqueología. Vi arqueología, que estudiaba el pasado, que le preguntaba a los objetos qué se podía recuperar de ese pasado, que implicaba ir al campo, explorar en el cuerpo mucho de esa Ujú. historia. Y bueno, me interesé por esa carrera que casualmente estaba en Tucumán, que Claro. tampoco era nada menor. Ya mis padres estaban alarmados por una carrera de la que ellos nunca habían escuchado. Ajá.
y en un lugar muy lejos de mi lugar de origen, y mis padres siempre fueron muy sobreprotectores. Entonces fue un tema poder soltarme. Pero por suerte esa confianza existía y bueno, me dejaron emprender ese camino. Que la verdad que fue muy lindo, muy fructífero. Desde el principio fue muy desafiante, es una carrera muy desafiante, que es una carrera muy interdisciplinaria, que implica no solo vincularme con las ciencias sociales, con las que me llevo bien de toda la vida, sino también, bueno, era una universidad, la carrera está en la Universidad Nacional de Tucumán y en la Facultad de Ciencias Naturales. Ajá. Entonces tenía que relacionarme con biólogos, con geólogos, entonces era una cosa que por ahí a veces asustaba, pero tenía una cosa muy rica, muy atractiva. Todos tenían algo que aportar, antropólogos, historiadores. Y la verdad que la pasé muy bien, fue creo que la mejor época de mi vida hasta ahora. Descubrí un mundo maravilloso, gente maravillosa. Algunos pocos íbamos de acá de Jujuy y era una de las pocas provincias en donde se dictaba la carrera, así que se concentraba gente de todas partes del país. Claro. Lindo, la verdad que lindo. Y eso termina desembocando en estos últimos años, después de la beca CONICET. Después, ya para cerrar, me gustaría preguntarte un par de cosas sobre eso. Sí. Pero, bueno, termina desembocando en este proyecto, le voy a decir mega proyecto, que se llama Arraigo, que empezó siendo por ahí un poco más chiquito y ahora creció hasta convertirse en un proyecto que involucra instituciones locales del Carmen, de San Antonio, bueno, que es muy amplio y muy diverso. Sí, bueno, yo después de terminar la carrera siempre quise venir a aplicar todo eso que había estudiado a mi lugar de origen, del que nadie hablaba, de un pasado más profundo. Claro. Que yo ya conocía algunos hallazgos, pero no figuraban casi que en ningún lado o poquito se hablaba, y yo conocía a través de la carrera, pero fuera del ámbito académico, arqueológico, el común de la gente no tenía conocimiento. No, y no conocemos que haya habido hallazgos, restos muy antiguos. Siempre pensamos en la quebrada. Exactamente. Entonces, bueno, decidí venirme, tratar de aplicar eso por acá, y para mi formación doctoral no pude en ese momento porque, bueno, justamente no había trayectoria de investigación en la zona, y yo aspiraba a ingresar a CONICET, y para ingresar a CONICET te pedía que, bueno, muestres antecedentes de trabajo, o sea, engordarlo un poco para mostrar el proyecto atractivo. Entonces en ese momento surgió la posibilidad de hacer la investigación doctoral en la quebrada, en Tilcara. Pero terminado eso, o en el transcurso, mejor dicho, yo empecé a tirar unos palitos, a tirar la caña para este lado a ver qué pasaba, y empezamos a trabajar proyectos colaborativos desde la institución con los municipios locales. Con San Antonio fue el primero con el que nos relacionamos en ese sentido. Trabajamos en la valorización de un sendero de interés turístico, paleontológico, arqueológico e histórico. Los resultados fueron bastante interesantes, muy buenos, la curiosidad de la gente estaba muy buena, fluyó todo, muy lindo, y bueno, ganamos un proyecto que respaldaba además todo el trabajo técnico, así que fue todo muy muy lindo, y eso me dio pie a decir, bueno, allá hay un nicho, se están dando los vínculos interpersonales, interinstitucionales. Entonces me animo para la formación postdoctoral proponer una investigación en la zona del Carmen y San Antonio, y los propongo juntos porque nacen como pueblos hermanos y gran parte de su historia la comparten. Entonces, bueno, empecé con esto. Bueno, vamos a discutir cómo es el patrimonio local, el patrimonio cultural, especialmente material, pero también siempre hay una correlación con lo inmaterial, con lo que se sostiene en las memorias de las personas. Así que, bueno, vamos a estudiar el patrimonio porque hay que estudiarlo, hay que conocerlo para fortalecer sobre todo lo que es la identidad local, su dinámica, pero también pensando que se trata de un punto turístico emergente. Hoy por hoy, cuando se habla de la provincia de Jujuy, hablamos de destinos que tienen cierta jerarquía, de los que se desprenden otros, y en este sentido estamos hablando de algunos puntos en la Yunga y en el Carmen y San Antonio. Entonces, bueno, con esa excusa, si se quiere, que también era un condimento que hacía atractivo al proyecto, bueno, vamos a meternos de lleno a estudiar el patrimonio, porque me parecía importante que la comunidad tiene que conocer qué recursos tiene, en qué condiciones los tiene,
para el interior de esa comunidad y después para ver cómo plantarse a esta dinámica del turismo que viene con gente de afuera, con ideas de afuera y que implica una planificación de la relación, ¿no? En esas comunidades que vos conocías ya de antes, ¿con qué te encontraste? Un poco dijiste San Antonio, fue muy bien recibido, pero más allá de las instituciones, con las personas de la comunidad, ¿con qué te encontraste? ¿Con gente que conoce su pasado, que no tanto, o por ahí es variado seguramente, pero hay interés en conocer el pasado? ¿Qué pasa con ese pasado más antiguo? Hay un interés por conocer el pasado, sobre todo en el Carmen me pasaba y siempre lo he visto. Es una ciudad muy influenciada por la cultura de la inmigración, que dejó la inmigración, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en donde se recibió un flujo de personas provenientes de Francia, Italia, bueno, Medio Oriente también, había, rusos, polacos, yugoslavos, iraníes. Claro, un poco también algunos, supongo, vinculados a la construcción del dique La Ciénaga. La gran mayoría de ellos picapedreros, ¿sí? Que venían a trabajar en los diques en todo el país. Muchos de ellos ya habían trabajado en obras de gran envergadura, estos embalses que se venían construyendo en Córdoba y Santiago del Estero. Claro. El quinto espejo de agua que se construyó en el país es el dique La Ciénaga, que era de gran importancia para el país, para la región y la localidad, y así es que se impregna de todo de esta cultura nueva que llegaba de este viejo mundo, ¿no? Y bueno, y hoy, o hasta hace poco, la gran mayoría de las personas tenía curiosidad o tenía una relación más directa con ese pasado reciente, principios del siglo XX. Y la verdad que si bien uno como arqueólogo se conoce que hay un interés por lo que es el pasado prehispánico, en realidad hay muchas aristas del pasado que nosotros podemos investigar desde la materialidad. Y el pasado reciente es uno de ellos, no está sin efecto en ese sentido. Entonces me parecía estratégico y también importante conocer, bueno, empecemos con el pasado reciente si es lo que a la gente local le interesa, porque también me parece que eso está bueno de respetar. Claro, porque hace a tus raíces totalmente cercanas. Totalmente. Y además me parecía que no estaba bueno empezar por un tema al que la gente de principio no le interesaba. Entonces, si vamos a destinar recursos estatales, técnicos, redes de trabajo y qué sé yo, bueno, empecemos por algo que la gente le interese, le movilice y le busque o le encuentre alguna aplicabilidad directa a los resultados. Entonces empezamos por problematizar el pasado reciente y su patrimonio. Empezamos por ahí y la gente sola empezó a preguntar, bueno, ¿y qué había antes? Y nos empezamos a ir más atrás. Y bueno, y antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de la llegada de los inmigrantes, ¿qué? Y antes, al punto de que, por suerte, hoy tenemos varias ventanitas del pasado que queremos conocer a raíz de que la gente pudo expresar, ¿no? Que, bueno, me interesa conocer, bueno, cuál era el rol de la ciudad o de la población antes de la Segunda Guerra Mundial. Me interesa saber qué rol cumplió la población en las guerras de la independencia, de cómo nace la identidad gaucha, a raíz de qué, cuáles son sus vínculos históricos, que está tan presente además en estos lugares. Así que, bueno, la verdad es que me parece muy acertado tener esa flexibilidad, que no se trata solo de flexibilidad y de voluntad, sino que también me parece que tiene que ser una política en las investigaciones. Ver aplicabilidad en lo que uno va generando, atender agendas y prioridades que también establecen las comunidades locales, porque hablamos de muchos recursos que se invierten en la construcción del conocimiento. Claro. Hoy, arraigo, ¿qué características tiene en esta etapa en la que estás? No me conteste que me voy a acomodar de otra manera. Dale. ¿Qué características tiene? Arraigo hoy es un proyecto, yo no le llamo investigativo, es un proyecto cultural, porque invita a la co-construcción del conocimiento desde las diferentes formas de saber, diferentes formas de experimentar el estar en el mundo, ¿no? Creo que todo hace al enriquecimiento del conocimiento. Nosotros, desde mi formación académica, puedo aportar una versión del pasado,
pero no es la única. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante escuchar qué tienen los demás para decir. Las instituciones estatales, gubernamentales, tienen su versión, tienen sus intereses. Es importante escucharlas porque vamos a articular con ellos eventualmente. Y los diferentes sectores que hacen a la comunidad local, no académica o no gubernamentales, también tienen para aportar, ¿no? Desde el conocimiento no formal. Inclusive no hace falta estar escolarizado para manifestar una forma de saber. Me ha pasado que hay gente que se sorprende de que quiera saber qué piensa, qué cree, a qué aspira. Creo que el rol de la ciencia hoy está cambiando y eso me parece que está buenísimo, porque está contemplando esta articulación con los intereses más locales en el marco de cierta sostenibilidad del desarrollo, ¿no? Así que creo que eso hace la diferencia del proyecto, la multivocalidad, la interdisciplina y bueno, la vinculación con el ámbito fuera de lo académico también, que me parece que es necesario. Y bastante diferente por ahí a la vinculación fuera de lo académico de otros proyectos que también tienen su vinculación, pero este tiene sus características bien distintivas. Sí. ¿Qué pensás, cómo pensás que podría ser la investigación si el Estado, a través del CONICET en Argentina en este caso, no invirtiera en la investigación? ¿Cómo sería la investigación en Argentina si no hubiera un Estado interesado? Que es lo que parece que ahora el Estado se muestra no interesado. Se muestra no interesado. En este momento estamos padeciendo el silencio del Estado, si bien CONICET persiste, está muy silencioso y es muy difícil planificar en ese marco. Planificar redes de trabajo, comprometerte con la comunidad local y decirle, yo quiero terminar este proyecto con darles objetivos en 3, 5 años. No sé si vamos a ser capaces de dar esas respuestas. Creo que es muy necesaria la vinculación con estas políticas públicas comprometidas, que financien este tipo de trabajo, ¿no? Porque es un trabajo, mucha gente cree que investigar no es trabajar y lo es trabajar incansablemente, es preguntarse, es invitar a gente todo el tiempo y aprovechar esas oportunidades de construcción interinstitucional, todo en realidad. Sostener una red de trabajo es muy complejo y a veces no termina con 8 horas de trabajo en la casa, es mucho más que eso. Muchos investigadores, bueno, es bastante mi caso, al vivir en el territorio en donde investigo, vas a la verdulería y te cuentan, ay, encontré algo y vi algo, y es una oportunidad que está buena de aprovechar más allá de mis intereses, porque como te decía, del otro lado no hay una trayectoria de investigación, más allá de la historia, por ahí he hecho algunas investigaciones desde el punto de vista económico, pero después casi que no. Entonces que la gente empiece a ver que lo que sabe, lo que tiene, es importante. Me parece que no solo para mí, quiero que signifique una ventana para próximas investigaciones que ojalá sigan teniendo cabida. El proyecto, además de ser investigativo, como decía antes, es cultural, con la intención de crear redes de trabajo con diferentes tipos de personas, que provienen del sector público, vecinal, asociaciones civiles, pero también vienen del privado, para vincularnos, para conocernos, para potenciar proyectos que también sean posibles de enriquecer cada uno desde su lugar y como una estrategia también de sobrevivir a esta situación actual. Y ojalá no quede en esta etapa de crisis nada más, sino que realmente se impulse, sirva de plataforma para sostener proyectos más a largo plazo, porque creo que es inevitable y es bastante sana esta relación con lo público y lo privado, sin desmerecer ninguna de estas dos patas, ¿no? Creo que se pueden complementar. ¿Cómo te imaginas si lo público, digamos, si el Estado se corre absolutamente del financiamiento de la ciencia? ¿Cómo te imaginas que sería la ciencia en Argentina? Y como todo, para pocos, como todo, cuando no hay una política pública, para todos los que tengan herramientas, capitales, privilegios,
va a ser muy de exclusiva el desarrollo, me parece, y eso es un riesgo enorme que nos está amenazando en este momento. Además de que sí, que la información sea accesible para que la gente pueda emprender sus diferentes proyectos, se trata de, en este contexto, creo que hay que apurar la parte de la usabilidad de la información. Ajá. Y es importante que nos adelantemos a este proceso para que todo el país sea consciente de lo que pone en riesgo si apoya políticas que amenazan la ciencia argentina como sinónimo de soberanía, ¿no? En este contexto de tanta crisis, en donde mucha gente desconoce para qué sirve la ciencia argentina, creo que además de trabajar en la accesibilidad de la información, que hay mucha y se ha avanzado por suerte, hay que darle una vuelta de rosca más y trabajar en lo que es la usabilidad de la información. Eso nos va a permitir visibilizar más y medir más cuál es el impacto de lo que se investiga. Y bueno, en ese sentido que la gente pueda llegar a tomar más dimensión, una mejor dimensión de qué es lo que se pone en riesgo cuando se habla de retroceder con el fomento y los subsidios que sostienen la ciencia argentina como sinónimo de soberanía. Muchas gracias por venir. Gracias a vos por el espacio y que sigan creciendo estos proyectos culturales, investigativos, educacionales que sostienen a un país tan rico como el nuestro. Bueno, hicimos esta entrevista con muchos tropiezos, portones que se cerraban y abrían, autos que salían, aviones. Mira vos. Pero la terminamos. Gracias. Gracias, Ali. Tenemos que... ay, se me fue la idea. Pará. Está bien. Puede pasar. 5 de la 5 de la tarde. Vamos a las 5. Pedile a parte de la publi. Pedile comisión porque va a salir. Esto va a ser recortado y colocado al final. No importa, sigamos. Perdón, porque ya perdiste el hilo 80 veces. Sí. ¿Querés que vuelva? Rebobinemos, empecemos de vuelta. Bueno. Empezar de cero. Hola, soy Vanessa. Sí.